decir déficit del ácido fólico, que es la vitamina B9, ¿sí? En eso se basa la anemia megaloblástica. Significa que hay déficit de una de estas dos vitaminas que hacen parte de la megaloblástica, o incluso ambos. Dentro de la epidemiología, vamos a ir viendo justamente, bueno, pero ¿por qué megaloblástica? ¿Por qué hay déficit de estas vitaminas? ¿Cuál es la alteración que ocurre y dónde ocurre? Vamos a ir viendo eso. Dentro de la epidemiología de la megaloblástica, la prevalencia en sí en la población general es del 1%, la edad más frecuente de presentación es en mayores de 60 años, un 5 a 10% de ancianos a nivel mundial presentan anemia megaloblástica. Solo un 10% de los pacientes tienen menos de 40 años, es infrecuente en los niños, afecta por igual a ambos sexos. La anemia perniciosa es la causa más frecuente del déficit de B12 adquirido. Entonces, acá nosotros estamos viendo que la anemia megaloblástica es más frecuente ya en mayores de 60 años, o sea que en este caso ya a partir de la tercera edad. ¿En quiénes más se ve? En los ancianos. ¿Cuál es la anemia más común en nuestro medio? O sea, que es lo que nosotros más vemos, ¿verdad? Al menos yo lo que siempre veo hasta hoy en día, ¿verdad? Desde siempre, tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Es la anemia ferropénica. ¿Por qué? Por falta de aporte, ¿verdad? Es lo que más uno de repente llega a ver. Entonces, no olvidar que la megaloblástica es más frecuente, ¿verdad?, en mayores de 60 años y afecta por igual a ambos sexos. La alteración está presente en las 3 líneas celulares de la médula ósea, como los glóbulos, en este caso los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Qué es lo que ocurre, ¿verdad?, en la médula ósea? Acuérdense que, ¿verdad?, donde se producen justamente glóbulos rojos, ¿verdad?, es en la médula ósea. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay una alteración en la síntesis del ADN que vamos a ir viendo. Así como en células no hematopoyéticas con elevado recambio celular, como piel, mucosas, epitelio gastrointestinal. Principal causa de anemia megaloblástica es la carencia de vitamina B12, ¿sí?, que a su vez está provocada principalmente por la anemia perniciosa. Esta anemia perniciosa se manifiesta como fase final de una gastritis atrófica autoinmunitaria. O sea que cuando nosotros denominamos, referimos, decimos, ¿verdad?, que es una anemia perniciosa, significa que es autoinmune, ¿sí? Nuevamente, esta anemia perniciosa es la causa principal o de repente la más frecuente que va a llegar, ¿verdad?, a un déficit de vitamina B12 en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la perniciosa estamos viendo que es la principal causa, ¿verdad?, de la vitamina, del déficit de vitamina B12. También así como falta de aporte, vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuáles son los alimentos, en este caso, ¿verdad?, lo que favorecen estas vitaminas. Las anemias megaloblásticas, que es causada por deficiencia de folato, vitamina B12, ¿verdad? Folato es el ácido fólico, ¿sí? Vitamina B12 es la cobalamina o cianocobalamina, tienen en común una alteración en la síntesis del ADN. Eso es el problema, ¿verdad?, que primariamente ocurre, y ya que tanto el folato como la vitamina B12 participan en una reacción necesaria para la síntesis de dicho ADN, que consiste en la formación de timidilato a partir de uridilato, ¿sí? Entonces, el problema en la síntesis del ADN, que ocurre esto en la médula ósea, porque justamente esto, por la formación, ¿verdad?, de timidilato en uridilato, motivo por el cual, ¿verdad?, desencadena a un déficit, en este caso, ¿verdad?, de tanto folato como vitamina B12. Justamente acabamos de decir, ¿verdad?, problemas donde en la alteración en la síntesis del ADN. ¿Y dónde es ese problema? En la médula ósea. Entonces, la D significa déficit de vitamina B12 y déficit del ácido fólico. Como también es el ácido fólico, dijimos B, que yo les mencioné al inicio. Vitamina B12 es cianocobalamina o cobalamina. ¿Y el ácido fólico qué vitamina es? B, ¿quién recuerda? ¿B6? B9. B9 es ácido fólico, ¿sí? No se olviden, anoten eso. Pero hay una parte también, la diapositiva. Bueno, principal problema donde dijimos, hay una síntesis, ¿verdad?, una alteración en la síntesis del ADN. La vitamina B12,
¿verdad? Ocurre una desmielinización de fibras nerviosas que lleva a un síndrome neuroanémico de Lichtenstein, ¿verdad? Que es una degeneración la que ocurre acá. O sea que vamos a ir viendo que en el déficit de vitamina B12 hay una alteración neurológica. Esa diferencia es la que ocurre con el déficit del ácido fólico y vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, entonces una alteración en el síntesis del ADN es lo que lleva a una anemia megaloblástica. Al inicio dijimos que este tipo de anemia es macrocítica, ¿sí? Entonces hay macrocitos, hay aumento del CHCM, que es una morfología del volumen corpuscular medio, ¿sí? Hay acumulación de megaloblastos y el volumen corpuscular medio es mayor a 98 femtolitros. Eso es algo así medio relativo que digamos. ¿Por qué les digo? Nosotros vamos a estudiar, vamos a memorizar de repente, bueno, yo voy a hablar de macrocítica a partir de 98, pero ustedes van a ver que laboratorios traen diferentes valores de referencia. Pueden ver que el laboratorio de nuestro hospital, acá del regional, trae justamente, ¿verdad? Valor de referencia que a partir de 98 es macrocítica. Un laboratorio enfrente al hospital que pedimos en el privado nos informa que hasta 100 es normal. A partir de 100 estamos hablando macro, que en este caso será macrocítico. Entonces, ese valor de referencia siempre, queriendo o no, terminamos observando y de acuerdo a eso tomamos conducta, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, esta es una anemia macrocítica, sí me informa que hasta 100 es normal, pero yo sé que hasta 98 yo estudié, ¿entienden? Entonces terminamos observando sí o sí el valor de referencia en los laboratorios, porque hay diferencia. Hay diferencia. Ustedes van a ver que sí o sí encontramos diferencia. Acá, según la literatura, ¿verdad? Con respecto a la anemia megaloblástica informa, ¿verdad? Mayor a 98, macrocítica. Pero van a ver más adelante incluso, ¿verdad? Informa también, usamos valor de referencia como 100, ¿sí? Con respecto al déficit de vitamina B12, por disminución del aporte, ¿sí? Por absorción disminuida, hay problemas en el factor intrínseco, está disminuido, hay una mala absorción, hay aumento de necesidades. Con respecto al déficit del ácido fólico, también disminución del aporte por absorción disminuida, aumento de necesidades, menor utilización como tal, ¿sí? Hay que ir viendo justamente, ¿verdad? Uno de los motivos de una anemia en el paciente, la mayoría o la mayor de las veces es por falta de aporte. Otro punto también, ustedes van a ir viendo, ¿verdad? A medida que vamos desarrollando los distintos tipos de anemia. Cuando nosotros hablamos de una anemia en un paciente, ya sea leve, moderada, severa, ¿verdad? De acuerdo a los valores que encontramos en la hemoglobina que vamos a ir viendo en otra clase, con respecto a eso, ¿verdad? Tienen criterios para transfundir, para hacer glóbulos rojos concentrados a este paciente, ¿sí? No porque yo encuentro una hemoglobina de 8 que me indica una anemia moderada, vamos a pasar a un volumen de sangre. No. Pacientes que tienen manifestaciones clínicas, que son criterios para transfundir, yo le hago mi volumen, mi glóbulos rojos concentrados, ¿sí? Mi paciente con hemoglobina de 8 no tiene manifestaciones clínicas, no tiene criterios, yo no le hago transfusión, ¿sí? Más todavía si es un paciente que está infectado, internado. Acuérdense que todas las infecciones consumen hemoglobina. Algunos pacientes presentan por la infección, ¿sí? En este caso, anemia. Ustedes van a ir observando en los laboratorios, ¿verdad? A medida que vayan viendo el próximo año. El próximo año ustedes van a aprender todo eso, ¿verdad? Cómo examinar al paciente, cómo hacer una historia clínica, cómo interpretar estudios que el paciente tiene en la ficha, todo eso, ¿sí? Entonces ustedes van a ver si mi paciente no tiene criterios para transfusión, mi paciente está infectado, tiene un cuadro de neumonía. Mi hemoglobina me informa 8, mi paciente está con una anemia moderada. Yo le hago antibiótico, ¿sí? En 72 horas, en 5 días le pido nuevo control de hemograma para ver justamente si mejoro mis glóbulos blancos, mis neutrófilos, ¿verdad? Ir viendo, y también va a mejorar hemoglobina, ¿sí? Más todavía si estamos hablando de una anemia de repente si es crónica, ¿verdad? Y si es por un proceso infeccioso, ¿verdad? Que el paciente, como siempre, acudió a última hora, ¿sí? Mejora eso, el paciente no necesita siempre para transfundir criterios de transfusión. Hay o no manifestaciones clínicas. Otro también, ¿verdad? Con respecto, independiente al tipo de anemia, si es ferropénica, megaloblástica, sideroblástica, normocítica, microcítica, independiente al tipo de anemia que tenga mi paciente, manifestaciones clínicas en general es igual para todos. No hay ningún signo o característica que es patognomónico en cada tipo de anemia, ¿sí? Todo es igual.
¿En qué sentido o a qué voy? Mi paciente, la mayoría refiere cefalea, debilidad, cansancio, taquicardia, dificultad respiratoria, mareo. Todo esto nosotros vemos en pacientes anémicos. El paciente te puede referir a eso. Son manifestaciones clínicas, ¿verdad? Siempre pedimos de repente el laboratorio, hemograma, corroboramos eso, ¿verdad? Y es independiente del tipo de anemia. Son manifestaciones clínicas en generales que encontramos en los pacientes anémicos. Bueno, digamos que mi paciente está internado, justamente vino, ya hemodinámicamente estable, regular mecánica ventilatoria, está red YuQA. Yo veo que tiene una hemoglobina de 8, pero mi paciente está YuQA, está con dificultad respiratoria, necesita oxígeno suplementario, ¿sí? Le voy a transfundir, porque puede ser que por sus cuadros respiratorios mi paciente esté YuQA, como también así esa anemia esté justamente descompensando, empeorando más su cuadro respiratorio. Mi paciente está YuQA, yo veo dificultad respiratoria en pacientes anémicos. Entonces, en ese caso, yo sí puedo hacer un volumen de glóbulos rojos concentrado, ir controlando y observando al paciente. Por cada volumen de sangre, ¿verdad? Aumenta hasta 1, 2 puntos como máximo de hemoglobina. Significa que va a subir, si mi paciente tenía 8, puede subir hasta 10 mi hemoglobina. ¿Entienden? Eso por cada volumen de sangre. Todo eso van a ir viendo, ¿verdad? En la práctica y de hecho aprendiendo más. Con respecto a las manifestaciones clínicas y hematológicas, es similar en ambos casos, ¿verdad? En este caso estamos hablando por déficit de vitamina B9 y B12. Pero manifestaciones neurológicas que se presentan solo en casos de deficiencia, en este caso de vitamina B12. Entonces, no se olviden, manifestación neurológica en déficit de vitamina B12 observamos. En déficit de ácido fólico, que es vitamina B9, no hay alteraciones neurológicas. Recuerdo que eso fue una de las preguntas el año pasado en la parcial, ¿verdad? Yo pregunté en cuál de los déficits de vitamina observamos o encontramos alteración neurológica. Y puse vitamina B12, vitamina B9, vitamina B6, ¿entienden? Entonces, ¿a qué déficit de vitamina pertenece o corresponde a alteración neurológica en estos pacientes? En este caso, la vitamina B12 es importante para el metabolismo, la formación de los glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso central, que incluye tanto el cerebro como la médula espinal. Por ende, si nosotros estamos hablando que existe déficit de vitamina B12, motivo por el cual desencadena y paciente presenta alteración neurológica. ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Es importante definir con exactitud el defecto vitamínico causante de la anemia megaloblástica, puesto que la administración de vitamina B12 a pacientes con deficiencias de folatos puede corregir parcialmente las alteraciones megaloblásticas. Sin embargo, la administración del ácido fólico a pacientes con deficiencia de cobalamina induce mejoría hematológica, pero empeora el cuadro neurológico. Si mi paciente tiene déficit de vitamina B12, yo no le puedo dar como tratamiento ácido fólico. ¿Por qué? Porque no es eso lo que necesita el organismo. Justamente es lo que nos dice acá. Si yo le doy ácido fólico a mi paciente que está con déficit de vitamina B12, que es la cobalamina o cianocobalamina, lo que yo voy a causar es más alteración o va a empeorar ese cuadro neurológico que el paciente ya tiene. ¿Cuáles son? Acá vemos justamente los nutrientes o los alimentos, ¿verdad? Que contienen cobalamina o cianocobalamina, ¿verdad? En este caso es incapaz de ser sintetizada por el organismo humano, por lo que debe aportarse con los alimentos. Vemos el pollo, el huevo, pescado, cereales, todo lo que es derivado de lácteos, ¿sí? Vemos acá carnes rojas, ¿verdad? Y el hígado también, ¿sí? Son en este caso nutrientes o alimentos, ¿verdad? Que contienen vitamina B12, que es la cobalamina o cianocobalamina, ¿sí? Motivo por el cual, ¿verdad? Acuérdense que todos los pacientes ancianos llegan a una cierta edad donde ya no te quieren comer o de repente si comen, comen poquísimo, 2, 3 sorbitos. Más que eso no conseguimos, tienen pérdida del apetito, ¿sí? Entonces todo eso desencadena justamente, ¿verdad? Que en este caso un paciente de repente presenta un tipo de anemia, ¿verdad? Y hay que ir viendo qué tipo de anemia es. Hace poco yo le hice un control de hemograma a mi abuela, era la que está en cama.
y justamente su hemoglobina informaba 10.6. Yo esperaba que esté más bajo. Yo le dije a mi mamá, esta seguramente va a venir con 7, 8 hemoglobina, pues yo le veía muy pálida a ella. Y anteriormente tenía un laboratorio de una hemoglobina que informaba, si no me equivoco, era 8.9, o sea que estaba lo bajo en aquel entonces. Y le hicimos un control, era completo, y en este caso justamente vino 10.6 de hemoglobina y era normocítica. ¿Verdad? Ella no come por boca, lo que vos le ofreces no te quiere, te dice que no tiene hambre, que le duele el estómago, cualquier cosa, pero ya hace rato que no consigue más comer, no tiene apetito. Ella se alimenta por gastrostomía, por la sonda, ¿verdad? Entonces ella poco nada siente, ella perdió el apetito, ¿verdad? Y justamente hace poco para ver de repente si recupera algo con respecto a eso, le mensaje a una fonoaudióloga, se fue a evaluar a mi abuela, pidió para que le haga 10 sesiones, ¿verdad? Según ella, va a aprender a comer otra vez mi abuela, que ella lo que necesita es que se le estimule para que tenga apetito, ¿verdad? Quedamos en eso, justamente ayer tenía que empezar su sesión, pero la licenciada ahora está con sospecha de COVID y evitó nomás acercarse, en este caso a mi abuela, ¿verdad? Entonces postergó otra vez y vamos a ver qué tal con eso. Pero ella, por ejemplo, tiene, como siempre decía un jefe mío, ¿verdad? Está en su derecho a que tenga esa anemia, una paciente secular, encamada, y todo eso, ¿verdad? Y como les dije, consume muchos nutrientes porque la comida que se le prepara a ella justamente es a base de berro, kobe, todo, tiene todas esas hojas verdes, ¿verdad? Con respecto a la carne, pollo, aún así consume. Ya la vez pasada que les comenté ese 8.9 hemoglobina que ella mantenía, era una anemia ferropénica la que informaba. Allí yo dije, probablemente no está recibiendo era la cantidad suficiente que necesita su organismo. Cuando eso yo le complementé con sulfato ferroso y probablemente eso fue lo que aumentó la hemoglobina actual de ahora y vino con 10.6. Pero dentro de todo, como les mencioné, el resto de sus controles súper bien, gracias a Dios. Fuentes alimenticias y requerimientos, en este caso era la cobalamina sintetizada únicamente por microorganismos, única fuente para el ser humano son los alimentos de origen animal, como carne, pescado y productos lácteos. Eliminación diaria de esta vitamina en los adultos a través de heces y orina es entre 1 y 3 picogramos, cerca del 0.1% de las reservas del organismo. Requerimientos diarios son aproximadamente 1 a 3 picogramos, reservas corporales son del orden de 2 a 3 miligramos, en este caso que es suficiente, ¿verdad? Si uno de repente no llega a interrumpir, ¿verdad? O en este caso por completo ya en los nutrientes o algún suplemento vitamínico que el paciente esté tomando. Es ir viendo. Aquí vemos otra unidad de medida. Requerimientos mínimos diarios de cobalamina varían alrededor de 2 a 5 microgramos día. Se estima que las reservas corporales y circulación enterohepática generan un importante ahorro de la vitamina y son suficientes para cubrir requerimientos diarios, luego de un periodo de 3 a 4 años con déficit de aporte vitamínico. Entonces, no olvidar, vamos a manejarnos por microgramo día, vamos a usar este valor. ¿Verdad? Necesitamos diariamente 2 a 5 microgramos, ¿verdad?, de cobalamina en el organismo. Eso es lo que nuestro organismo necesita en este caso. Perdón. La vitamina B12 o cobalamina desempeña un papel clave como una coenzima en la síntesis del ADN y en la maduración celular, así como en la síntesis de lípidos neuronales en este caso. Aquí lo que observamos a modo de conocimiento era la vitamina B12, el factor intrínseco, ¿verdad? Donde actúa justamente, hay una disminución del factor intrínseco, la anemia perniciosa. Hay una absorción en el hilo que es dependiente del calcio, ¿verdad? 20% está unido a la transcobalamina 2, ¿sí? Tipo 2, en este caso en tejidos hematopoyéticos, y 80% está unido a la transcobalamina 1 y 3, que es la aptocorrina, en el hígado, ¿verdad? Deficiencia de vitamina B12, justamente hablamos de anemia megaloblástica, que es conocida como la vitamina B12, ¿verdad? O también el ácido fólico, y la anemia perniciosa, donde ocurre una disminución del factor intrínseco. ¿Y qué tipo de enfermedad es la perniciosa, habíamos dicho? ¿Auto? Inmune, profe.
Autoinmune, ¿sí? No se olviden, autoinmune. Que ya ocurre después de o como un estadio final de una gastritis atrófica justamente. La principal causa de la anemia megaloblástica es la carencia de la vitamina B12 o el déficit, como digo. Esto a su vez está provocado principalmente por la anemia perniciosa, que se manifiesta como fase final de gastritis atrófica autoinmunitaria. La gastritis atrófica crónica ambiental asociada con el Helicobacter pylori puede provocar déficit en la absorción de vitamina B12 y como consecuencia llevar a una anemia megaloblástica, ¿sí? Acá vemos como causas del déficit de vitamina B12, ¿verdad? La ingesta inadecuada, hay defectos en la absorción, incremento en los requerimientos y puede ser también, ¿verdad?, que vaya inhibiendo la absorción, uso de fármacos. Como causas principales, ¿verdad?, ven que está en primer lugar vegetarianismo estricto. Los pacientes que son vegetarianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no consumen nada de repente de carnes, pescados, ¿verdad? En algunos que otros de repente llegan a consumir lácteos, ¿verdad? Entonces ellos están que tienen ese factor, ese riesgo de hacer una anemia megaloblástica. Insuficiencia pancreática, la gastritis atrófica, la mala absorción intestinal, enfermedad Crohn, la celiaquía, recepción ileal, la anemia perniciosa, medicamentos como el omeprazol, metformina, verán los antagonistas de bomba de protones, colchicina, aminosalicilatos, colestiramina y neomicina, gastrectomía total o parcial, parásitos intestinales como tenia en este caso. Hay un tipo de parásitos que vamos a ver más adelante, que es una de las causas también del que podría desencadenar a un déficit de vitamina B12. Mala digestión de los alimentos es la causa más frecuente del déficit de vitamina B12, especialmente en los ancianos. Y es bien así, ¿verdad? Porque como les dije, llega una cierta edad donde ellos ya no quieren comer, por más que insistamos, le coloquemos en la boca, ¿verdad? Trágalo, no sé en cuánto tiempo, es re dificultoso darle de comer a ellos, entonces ya esa falta de ese nutriente, ¿verdad?, es lo que va a desencadenar y puede llevar con el tiempo a un déficit de algún tipo de vitamina. Presencia de clorhidria, que es inducida por la edad, que está asociada a una presencia de Helicobacter pylori, o también frecuentemente por la administración de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol. Esto va a impedir que la vitamina B12 unida a los alimentos no va a poder ser absorbida, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente va a inhibir en este caso. Y acuérdense que nuestros pacientes ancianos, la mayoría de ellos tienen patología de base y toman muchos medicamentos, entonces se les da a ellos protector gástrico, ¿verdad? Por lo menos se le pide que tomen una vez al día, ¿verdad? Pero estamos viendo, ya tiene la dificultad para comer de repente, ¿verdad? No quiere más comer, o sea que está recibiendo poco nutriente, encima está tomando un protector gástrico, ¿verdad? Y esto puede inhibir, ¿verdad?, cortar justamente, ¿verdad?, para que pueda ser absorbida la vitamina B12, ¿sí? Y por ende va a llevar más aún al déficit de vitamina B12. En la anemia perniciosa habrá una imagen ilustrativa donde vemos fondo del estómago, cuerpo del estómago, ¿verdad?, el duodeno, píloro, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre acá en la anemia perniciosa? Hay falta del factor intrínseco, ¿sí? Justamente acá la vitamina B, ¿verdad?, no puede ser absorbida. ¿Por qué? Porque el factor intrínseco está completamente disminuido o de repente no hay. Con respecto a la anemia perniciosa, dijimos que es autoinmune, que esto ocurre ya en el estadio final de la atrofia gástrica, ¿verdad? Se aplica cuando la deficiencia vitamínica se asocia con atrofia gástrica crónica inducida por mecanismos autoinmunitarios. La gastritis crónica autoinmunitaria, también podemos hablar de gastritis atrófica crónica ambiental, tipo B, que está asociada con Helicobacter pylori. Ambas difieren en su fisiopatología y localización, pero comparten algunos hallazgos fisiopatológicos en este caso. Y bien, acá como ya mencionamos al inicio, más frecuente en ancianos, es una enfermedad autoinmune, se debe a la presencia de anticuerpos, anticélulas parietales gástricas y antefactor intrínseco. Se produce una gastritis atrófica que puede evolucionar a adenocarcinoma.
Eso también fue una pregunta el año pasado, ¿verdad?, en el examen, con respecto a la anemia perniciosa, que esto puede desencadenar a un adenocarcinoma, por lo que estos pacientes deben realizarse endoscopías periódicas cada 3 a 5 años. Como enfermedad autoinmune que es, también debemos asociar y descartar otras entidades autoinmunes, como el vitíligo, síndrome de Sjögren, enfermedad de Addison y las alteraciones tiroideas. Entonces, anemia perniciosa es una de las causas principales del déficit de vitamina B12. ¿Por qué la anemia perniciosa? Estamos siendo una enfermedad autoinmune y justamente, ¿verdad?, esto ocurre ya como estadio final de una gastritis atrófica y bien como dice, autoinmunitaria. ¿Y a qué puede evolucionar? Dijimos a un adenocarcinoma. La endoscopía alta con toma de biopsia es el pilar fundamental para identificar la existencia y tipo de atrofia gástrica. Posteriormente, determinar la existencia o no de gastritis autoinmunitaria con marcadores serológicos para tener un adecuado seguimiento, diagnóstico y tratamiento en este caso. Con respecto al diagnóstico de la anemia perniciosa, se realiza con una hemoglobina menor de 13 gramos decilitro en los hombres y menor a 12 gramos por decilitro en las mujeres. Volumen corpuscular medio mayor es a 100 pentolitros y disminución de la cobalamina menor de 350 picogramos mililitro. Entonces estamos hablando de una cobalamina menor a 350, ¿sí? El diagnóstico exige la demostración de una anemia megaloblástica, en este caso la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales gástricas en sangre que se encuentran elevados en más del 90% de los pacientes. Acá está justamente, ¿verdad?, el parásito que les comenté, que es otra causa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este parásito absorbe la vitamina, entonces la vitamina no es absorbida por el intestino. En este caso, ¿verdad?, está la infestación por el Dipilobotrium latum. Este es el nombre del parásito, que tiene una acción patógena que deriva de una acción tóxica y alérgica del parásito. Por el tamaño produce aumento del mucus, hay inflamación de la mucosa, expoliación de nutrientes, secreción de metabolitos. El Dipilobotrium latum tiene la capacidad de absorber la vitamina B12. Justamente, ¿verdad?, esto asociado con el factor intrínseco, y esto se debe a la ubicación que adquiere justamente la condición, ¿verdad?, de este parásito que observamos. Si el paciente tiene este parásito, por más que de repente se alimente, consuma nutrientes, los alimentos que contengan estos nutrientes, ¿verdad?, hablamos específicamente de la vitamina B12, este parásito va a absorber igual. Mi paciente puede tener, en este caso, una anemia, ¿verdad?, megaloblástica. Sintomatología por déficit de vitamina B12. Antes de continuar acá, ¿cuál de los dos déficits de vitamina es la que tenía alteración neurológica? ¿Quién recuerda? Perdón, no escuché. B12. Muy bien, Julia, la vitamina B12. ¿Es bien o sí? Justamente, ¿verdad?, el déficit de vitamina B12 se asocia a problemas hematológicos, neurológicos, digestivos, psiquiátricos y cardiovasculares. El grado de severidad es variable. Existen formas clínicas muy poco sintomáticas, como la neuropatía sensitiva, que es manifestada como parestesias distales, macrocitosis e hipersegmentación de neutrófilos aislada. Otras formas son severas, como la degeneración combinada, en este caso de la médula, pancitopenia y también hemólisis. Trastornos neurológicos y psiquiátricos, ¿verdad?, justamente por el déficit de la vitamina B12, existen síntomas neurológicos que habitualmente el paciente presenta con síntomas polineuritis, que es manifestada como parestesias en extremidades asociada a ataxia y signo de Babinski. Estas son las alteraciones neurológicas que tienen estos pacientes por déficit de vitamina B12. Ausencia de sensibilidad vibratoria y posicional es característica y es el resultado de la afectación de los cordones posteriores medulares. Síntomas de afectación cerebral son los cambios de personalidad, también hay alteraciones en la memoria y psicosis franca en estos pacientes, ¿sí? No olvidar, alteración neurológica vemos en déficit de vitamina B12. En este caso, ahora dijimos que hay alteración de memoria, demencia y procesos cardiovasculares se han ligado al déficit de vitamina B12.
y ácido fólico a través de un aumento de los niveles de homocisteína en la sangre. Hasta hoy en día este tema no está resuelto y sigue en investigación, ¿verdad? Varias preguntas, ¿verdad? Signo de interrogación hay con respecto a esto. ¿En qué consiste la homocisteína? Es un aminoácido, justamente, que produce una proteína, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? La vitamina B12 es la que destruye esta homocisteína. ¿Y por qué destruye? Para producir otro nutriente o proteína que digamos que el organismo necesita. Entonces, si yo no tengo suficiente vitamina B12 para que pueda destruir esta homocisteína, esto va a aumentar en la sangre y justamente pueden tener alteraciones que vamos a ir viendo, ¿verdad? Cardiovasculares, y vamos a ver, puede afectar riñón, también vamos a llegar ahí. Con respecto a la deficiencia del ácido fólico, justamente acá está, ¿verdad? Vitamina B9, o también se denomina folato, son componentes esenciales de la dieta humana y animal. En los alimentos, el ácido fólico se encuentra principalmente en forma de poliglutamatos, formas que luego son hidrolizadas en el intestino delgado a nivel del yuyo proximal. Los folatos pueden verse perjudicados por la sensibilidad a la luz y a altas temperaturas, así como por su alta afinidad por el agua, lo que facilita la eliminación, ¿verdad? Por lavado o cocción en este caso. Y estos son los alimentos, ¿verdad? Tanto frutas como verduras que contienen alto contenido en folato, o sea que ácido fólico como tal, ¿sí? Aquí vemos la espinaca, vemos el brócoli, ¿sí? Este, si no me equivoco, para mí es chaucha, remolacha, durazno, naranja, repollo y banana. No recuerdo cómo mencionar algo de Bruselas. Este en realidad no existe acá, nosotros nunca vimos, ¿sí? No sé si algunos de ustedes ya encontraron, ¿verdad? Esto para mí que es una verdura acá por la ciudad, para mí que no hay. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? Son repollitos, profe. ¿Cómo, Adete? Repollo. ¿Repollo me dijiste? Sí. No, no es repollo este. Algo de Bruselas. ¿Cómo? Sí, este. Algo de Bruselas, algo así me mencionaron. Couve de Bruxelas. Eso mismo, nosotros no tenemos eso acá, yo nunca en mi vida he visto menos, sí, couve de Bruselas, ahí justamente ahora leí el mensaje. Así mismo es. El año pasado recuerdo que así lo también mencionaron, pero nosotros no conocemos. Bueno, yo nunca he visto, nunca ni siquiera compré para consumir o probar algo así, ¿sí? Y las otras verduras, frutas sí, son muy conocidas, creo que todas consumimos. El ácido fólico, el ácido peteroiglutámico, es una vitamina hidrosoluble del grupo B, que es sintetizada por las bacterias de la flora intestinal y presente en pequeña cantidad en algunos alimentos. Los folatos llevan a cabo funciones esenciales, como son la síntesis del ADN o el ARN. Otro factor a tener en cuenta es la reducción de la cantidad de folato en mujeres gestantes, asociada a un progresivo aumento del riesgo de patologías neonatales, como la espina bífida o defectos de tubos neurales. Es bien así. Por eso es que las embarazadas, desde el día 1 que les salió positivo, deben tomar ácido fólico durante todo el embarazo, porque el déficit de ácido fólico produce malformaciones en el feto, ¿sí? Incluso las que hacen un embarazo planificado, ¿verdad? Que quieren embarazarse, todo eso, ¿verdad? Acuden ya a la consulta y refieren, ¿verdad? O en este caso ya le da la ginecóloga o la obstetra en ácido fólico, ¿verdad? Algunos toman 3 meses antes ya de embarazarse, 2 meses antes de ácido fólico, justamente para tratar de evitar de que pueda ocurrir alguna malformación, ¿sí? De repente puede haber déficit de ácido fólico en el organismo, ¿verdad? Y como les dije, es muy frecuente, vemos malformaciones, ¿verdad? Sí, así también. Tenemos un bebé que nació con algún tipo de malformación, debemos darle a la mamá como tratamiento, ¿verdad? Como profilaxis, por 1 año debe consumir ácido fólico. 1 por día durante 1 año. ¿Por qué?
para tratar de evitar que el siguiente embarazo sea nuevamente, ¿verdad?, con malformaciones. Aquí justamente vemos algunos trastornos que son derivados del ácido fólico. ¿Verdad? Vemos que la anemia megaloblástica, la espina bífida en el feto es frecuente, sí, solemos ver bebés que nacen con esto. Labio leporino también es frecuente. Fisura palatina, deformaciones cranofaciales, ya he visto también unos cuantos. Defectos en el tubo neural, hay irritabilidad, pérdida de memoria en este caso, ¿sí? Nosotros vemos acá, como les mencioné, la espina bífida. Este bebé, ¿qué les impresiona esta cabeza? Certo. ¿Cómo, Omar? Ele não tem cérebro? Muy bien, no hay cerebro o de repente hay una malformación, no se desarrolló por completo, o sea que hay anencefalia, ¿sí? Como dijo el compañero, no hay cerebro, ¿sí? Ya llegué a ver también, tienen poquísima expectativa de vida estos pacientitos, ¿sí? Aunque como yo siempre digo, verá, el último designio tiene Dios, porque nosotros actualmente tenemos en sala, hoy me enteré que está todavía, mañana va a ser 15 días porque en mi guardia nosotros ingresamos un bebé que es muy conocido ya del servicio. 8 meses tiene el bebé, tiene una hidroanencefalia, ¿verdad? Te parte el alma porque son súper humildes, ¿verdad? La mamá tiene 14 años, una hermosa nena la mamá. Lastimosamente es producto de un abuso sexual. Y es así, algo tan doloroso, no sé, a mí re me conmueve esas cosas, ¿verdad? Y peor, y justamente por eso nació mal formadito el bebé, ¿verdad? Porque ella fue abusada por su propio padre biológico. Entonces, cuando es el mismo tipo de sangre, hay mucho riesgo también, más todavía, ya sea papá, hermanos, tíos, ¿verdad?, de que estos bebés nazcan con malformaciones. Como les dije, ya su propio padre biológico abusó de ella, se embarazó, nació su bebé con una hidroanencefalia, tiene lleno de líquido en la cabeza y aparte de eso no hay casi cerebro, y tiene actualmente 8 meses el bebé, sigue vivo. Nosotros le dimos una expectativa de vida cuando nació, 2 meses. Ese bebé nació, se fue al Hospital Nacional Itagua justamente, ¿verdad?, por el tema de la hidrocefalia, para una válvula, para un catéter, ¿verdad?, derivación peritoneal en este caso, ¿verdad? Se le hizo esa cirugía, el bebé resistió, sigue con vida, porque está internado. Él, si no me equivoco, acudió con nosotros en octubre, y nosotros le derivamos nuevamente a Costañú, que es el hospital de referencia donde tuvo su cirugía, porque para recambio valvular habría que cambiar esa válvula porque estaba exteriorizando, ¿verdad?, salía hacia afuera y drenaba afuera. Entonces era para cambiar, ese es el plan, y eso es la conducta del por qué se le trasladó. Se fue, estuvo internado 28 días allá justamente en Costañú y no le tocaron más al paciente. Volvió a venir así, nosotros nos sorprendimos, incluso nuestra neurocirujana que tenemos acá, le llamó allá, ¿verdad?, le puteó, por decirlo así, porque el bebé se fue para que le hagan un cambio de válvula. Acá no se puede hacer porque no hay terapia. Estos bebés entran a quirófano, necesitan, ¿verdad?, y pasan después a UTI, pediátrico. Acá no tenemos. Y yo calculé así, me quedé así indignada, realmente dije, seguramente no le quieren tocar o no le hicieron más, porque famoso se va a morir nomás luego. El bebé de hecho es SPP, si paró, no tiene criterios para reanimarle, ¿verdad?, si es que llega a parar justamente. Y otro punto también es, ¿verdad?, por el problemita que tiene, muchas veces no se le da terapia intensiva, en lugar una cama disponible. Hay, por un lado, ¿verdad?, una buena razón que digamos famoso, está lleno luego, hay muchos otros niños que están en lista de espera, que tienen expectativa de vida y cosas así. Es cierto, ¿verdad? Pero nosotros no podemos esperar que un paciente se muera, nosotros siempre debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, independiente a la causa que sea, al tipo de discapacidad o lo que sea, lo que tenga el paciente. Nosotros no podemos esperar que el paciente se muera. Yo calculé por ese lado que el motivo por el cual ya no le tocó, porque 28 días estuvo allí internado, no le hicieron lo que nosotros queríamos que le haga. Actualmente está acá con nosotros y como esterilizó eso, drena hacia afuera, ¿verdad?, se infectó eso, esa cabecita. Y por eso justamente nosotros le volvimos a internar, acá estaba rojo, caliente, todos los signos inflamatorios tenía, ¿verdad?, impresionaba una secreción purulenta allí. ¿Y por qué o para qué? Para antibióticos. Hace una semana, 10 días, y que mejor dicho, ¿verdad?, que se le busca lugar
todos los días para traslado y no conseguimos. Lastimosamente no conseguimos. Como les dije, nadie le quiere aceptar, ya nadie le quiere tocar. Otras causas, dieta insuficiente, que es la más frecuente, etilismo crónico, cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque acuérdense, todos nuestros pacientes etilistas, alcohólicos, una vez que empiezan a tomar ya no se alimentan. Aumento en las necesidades era una segunda causa más frecuente, embarazo, prematuridad, lactancia, síndromes hemolíticos crónicos, procesos inflamatorios crónicos y neoplasias, hipertiroidismo, psoriasis. Mala absorción intestinal, en este caso era congénita, alteraciones en la mucosa intestinal, el espuro tropical y no tropical, enfermedad de Crohn y resección quirúrgica. Fármacos antagonistas del ácido fólico como metotrexate, pirimetamina y trimetoprim. Trastornos congénitos del metabolismo de los folatos. Acá vemos otras consecuencias, ¿verdad? Justamente como o por déficit del ácido fólico o vitamina B9. El problema está en el, como les decía, en el cierre del tubo neural, ¿verdad? Como la anencefalia, la espina bífida, encefalocele, perdón, labio leporino, ¿verdad? Acá vemos paladar hendido, esta al menos es pequeño. Nosotros solemos tener pacientes con labio leporino acá en el hospital, solemos ver, ¿verdad? Una vez yo ya tuve también nacimiento acá así, y en estos pacientes nació con labio leporino, dificultad para succionar inmediatamente la sonda orogástrica, se alimenta por gabaje estos pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no consigue succionar. Entonces, ¿cuál es una conducta, o la primera conducta que tomamos en estos pacientes? Gracias a Dios tenemos un odontólogo re buena onda acá en la ciudad, que siempre acude al hospital, le examina a nuestro paciente, ¿verdad? Y le hace para su dentadura, el famoso paladar. Se va, le toma medida a estos bebés para tener una prótesis, en este caso, ¿verdad? Como piso, para que pueda succionar este bebé. Una vez que tenga eso, el bebé empezó a succionar, toma bien el tití, el pecho, allí le podemos mandar de alta. Estos bebés se les sigue de cerca, ¿verdad? Y hay un programa que se llama Sonrisa en Paraguay, que son los encargados de operarle a estos niños, ¿verdad? Y que realmente después ni se nota, ¿verdad? Espectacular la cirugía que hacen, porque ya he visto pacientes que enviamos y luego volvieron, ¿verdad? Casi ni se nota la cicatriz, es muy buena la cirugía en sí que realizan, ¿verdad? Súper estética, por cierto, porque ya he visto. Efectos cardiovasculares con respecto a la homocisteína en sangre. La deficiencia de folatos eleva estos niveles de homocisteína en sangre y esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una homocisteína en exceso daña el corazón y también las arterias. Como les dije, si nosotros no tenemos suficiente vitamina B12, B9 para que pueda justamente destruir la homocisteína y transformar en otro tipo de nutriente o proteína que necesita el organismo, ¿verdad? Va a ir aumentando esto. Y con esto terminamos. ¿Preguntas o dudas, gente? ¿Se entendió? Qué calor que hace. Sí, Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos diciendo? Anemia megaloblástica. ¿Déficit de qué tipo de vitamina mencionamos? B12. B12. ¿Cómo se llama la B12? Cri, Es cri, que cri, sí, cri. profe. Cianocobalamina. Joan. B12 o, acuérdense el nombre, anoten. Esta no es la clase al imprimir, van a ver, ¿verdad? Pero acuérdense el nombre, anoten porque me preguntan el examen. Vitamina B12, cianocobalamina o cobalamina. Y la vitamina B9 es ácido fólico o también se le puede decir folato, ¿sí? Y de allí en más nos fuimos viendo. Cianocobalamina, así mismo John, o cobalamina nomás, ¿sí? Bueno, vamos a dar un coffee break de 15 minutitos, porque ya terminé de mi agua, tengo reset, y a la vuelta les doy repaso, ¿está bien? Para ir enfocando bien sobre megaloblástica. Ok, profe. Tá bom, profe. Vale, ánimo chicos, mientras levántense y sacúdanse también. ¿Qué pasó? No hay problema, tranquilo.
Hola chicos, ¿están allí? Sí, estamos, doctora. Perfecto. Flavia, ahora leí tu pregunta. Creo que entendiste mal nomás. Con respecto a los pacientes que tienen déficit de vitamina B12, ¿sí? La que tienen alteración neurológica, la que no podemos darle es ácido fólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido fólico es la que va a empeorar esa alteración neurológica que tiene este paciente. Ácido fólico es vitamina B9. El paciente no necesita en este caso vitamina B9. Lo que necesita es vitamina B12, ¿entienden? De repente, por más que le demos, ustedes van a ver que los pacientes a veces acuden al consultorio, yo vengo solo porque quiero vitamina, te dice. Increíble cómo son los pacientes. Yo no doy por dar nomás, pero yo le pregunto, ¿por qué querés tomar? ¿Qué estás sintiendo últimamente? ¿Te cansas fácilmente? ¿Te mareas? ¿Hay dolor de cabeza? ¿Tenés palpitación? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Yo trato de preguntarle al paciente. Y en eso me dicen, no, no siento nada, quiero nomás. Y ahí yo le digo, no, vamos a pedir un laboratorio. Si amerita, si hay criterio para que yo te dé, yo te voy a dar, le digo. Y si no, no es necesario que tomes. Nosotros al menos en el hospital no tenemos luego que no sea justamente ácido fólico o sulfato ferroso. Hay multivitamínicos que son complementos, justamente que viene vitamina B9, B6, B12 combinado, pero solo hay afuera. Nosotros no disponemos en la farmacia por el ministerio, ¿sí? Si insiste mucho el paciente, ¿verdad? Porque después de el paciente, ay, la doctora no me quiso lo dar, esa doctora no sabe nada, esa doctora es mala, o sea, millones de cosas, y ya que quiere, le mando comprar, ¿verdad? Y le doy el complemento que viene más combinado, justamente que tome uno por día por un mes, y nunca más el paciente te hincha después, ¿verdad? Pero así por dar nomás, y más para lo que disponemos en el hospital, es muy difícil para que yo haga. Bueno, vamos a empezar a repasar, voy a ir comentándoles, ¿sí? Profe, ¿Vimos anemia? Omar? o excesso também faz mal, né? Claro que sí, justamente por eso. Con respecto a la anemia megaloblástica, entonces vimos dos déficits. Vimos el déficit de vitamina B12, que es la cobalamina o cianocobalamina, y vimos déficit de vitamina B9, que es ácido fólico o también se le denomina folato. Bueno, ¿en qué consiste la anemia megaloblástica? Déficit de uno de estas dos vitaminas, o ambas. ¿Por qué? Porque dijimos que hay un trastorno madurativo, en este caso los precursores tanto eritroides como mieloides, que va a dar lugar a una eritropoyesis ineficaz. Dentro de la epidemiología, en estos pacientes dijimos que es más frecuente en los mayores a 60 años, afecta a ambos sexos por igual, ¿sí? No olvidar entonces eso. Bueno, ocurre una alteración en las tres líneas celulares en la médula ósea. Dijimos que esa alteración justamente, ¿verdad? Con respecto a glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿sí? ¿Cuál es la causa principal de la anemia megaloblástica? La carencia de déficit de vitamina B12, que esto nuevamente está provocada principalmente ¿por qué? ¿O por quién? Por una anemia perniciosa. Ya esta anemia perniciosa es la que se manifiesta como una fase final, ¿verdad? Un estadio final de la gastritis atrófica, en este caso autoinmune. ¿Qué es lo que ocurre en la médula ósea? Dijimos que hay una alteración en la síntesis del ADN, ¿sí? Tienen en común tanto con respecto al déficit de vitamina B12 como B9. Y aquí, ¿qué es lo que participa? Hay una reacción necesaria justamente con respecto a la síntesis de dicho ADN, y esto consiste en la formación de timidilato a partir de uridilato. ¿Verdad? Estamos hablando, en este caso, del ADN que consiste en esto, ¿verdad? ¿Qué dijimos en la fisiopatología? Con respecto a la alteración del ADN, ¿verdad? La vitamina B12 es la que tiene una alteración neurológica que va a llevar a una desmielinización de las fibras nerviosas, ¿sí? Y el ácido fólico, que es el déficit de vitamina B9, en este caso, ¿verdad? Tiene también manifestaciones clínicas hematológicas, pero no alteración neurológica. Esta anemia megaloblástica es macrocítica, ¿sí? Hay acumulación de megaloblastos y hablamos de un volumen corpuscular medio mayor a 98 centilitros. Reiterando, entonces, ¿qué tipo de vitamina o el déficit de qué vitamina es la que tiene alteración neurológica? ¿B9 o B12? No. 12. Atiendan, alteración neurológica es vitamina B12,
¿sí? B9 no tiene alteración neurológica, ¿está bien? Y justamente, si nuestro paciente tiene déficit de vitamina B12, en la cual nosotros vamos a ver alteración neurológica, yo no tengo por qué darle y no debo darle justamente ácido fólico. ¿Por qué? Porque el consumo de ácido fólico en este paciente que luego no tiene déficit de ácido fólico va a empeorar el cuadro de la alteración neurológica, ¿sí? ¿Cuánto es el requerimiento diario que necesitamos de cobalamina en el organismo? De 2 a 5 microgramos día. Vamos a usar esa unidad de medida para que no haya confusión en el examen, ¿sí? 2 a 5 microgramos día, porque el otro mencionamos 1 a 3, pero era picogramos, ¿verdad? La unidad de medida y el valor en sí es diferente. Con respecto a la anemia perniciosa, que nosotros dijimos que es una enfermedad autoinmune, justamente, ¿verdad? Que esto ocurre como estadio final ya de una gastritis atrófica, ¿verdad? Que también puede estar asociada al Helicobacter pylori, ¿sí? Que esto puede evolucionar a un adenocarcinoma, motivo por el cual se le debe hacer al paciente endoscopía, ¿verdad? Cada 3 a 5 años, justamente controlando, ¿verdad? Que el paciente no tenga o de repente si hay indicios de adenocarcinoma en este caso. ¿Qué más dijimos? Con respecto al diagnóstico en laboratorio, ¿verdad? Hablamos de anemia perniciosa, dijimos en varones menor a 13 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿verdad? En mujeres menor a 12, y hablamos de una cobalamina menor a 350 picogramos mililitros. También hay presencia de anticuerpos antifactor intrínseco o anticélulas parietales gástricas en este caso. ¿Cuál es otra causa también que podría desencadenar déficit de vitamina B12? Mencionamos un parásito, ¿verdad? Que es también una de las causas y que se llama, en este caso, Dipilibotryum latum, ¿sí? Entonces, es este parásito, ¿por qué dijimos? Porque este parásito absorbe la vitamina B12. Motivo por el cual el paciente va a tener déficit, en vez de, ¿verdad? En este caso, absorber el intestino, ¿verdad? Para el organismo como tal, el que absorbe es el parásito, ¿verdad? El famoso sebo, y cómo se dice. En este caso, dijimos con respecto a las alteraciones neurológicas que presentan el déficit de vitamina B12, dijimos que puede haber parestesias en extremidades, puede haber ataxia, hay signo de Babinski, ¿verdad? Hay ausencia de sensibilidad, en este caso tanto vibratoria como posicional en estos pacientes, ¿sí? Con respecto al déficit del ácido fólico, vimos también algunos alimentos que contienen esto, ¿verdad? Hay funciones esenciales tanto en la síntesis del ADN como ARN. Como les había comentado, es frecuente en las mujeres embarazadas por déficit de ácido fólico que hagan malformaciones en el feto, ¿sí? Y justamente son trastornos que derivan del déficit del ácido fólico, estas malformaciones en el feto, como cuáles habíamos mencionado. Dijimos la espina bífida, mencionamos el defecto en el tubo neural, o sea que las anencefalias, ¿sí? Dijimos también labio leporino, hay deformaciones craneofaciales, también podía ocasionar irritabilidad, pérdida de memoria, disminución de las defensas a consecuencia de esto. ¿Y cuáles son las causas también con respecto al déficit del ácido fólico? Dijimos la dieta insuficiente, pacientes etilistas, ¿verdad? Justamente el embarazo, que mencionamos que sí o sí debe consumir ácido fólico durante todo el embarazo, prematuridad, lactancia, todos ellos influyen, ¿verdad? Para que haga justamente déficit de ácido fólico. También los procesos inflamatorios, tanto crónicos como también neoplasias. Acuérdense que todo paciente con neoplasia, independiente del tipo, ¿verdad? Neoplasia, tumor, lo que sea, consume hemoglobina, o sea que son pacientes anémicos, hacen una anemia crónica, ir viendo justamente, ¿verdad?, qué tipo de anemia es la que tiene en este caso. Y de acuerdo a eso, ir observando, ¿verdad?, control estricto, dependiendo de qué tipo de anemia en estos pacientes, ¿verdad?, ver si le complementamos con algún suplemento vitamínico, ¿verdad?, ir viendo, tenerle de cerca. Por decirlo así, si nosotros iniciamos un tratamiento, bueno, una anemia ferropénica, que es lo que más van a ver. Tiene mi paciente una hemoglobina de 7.5, pero no tiene manifestaciones clínicas como tal, no hay proceso infeccioso, nada. Yo le voy a dar, tolera bien, le voy a dar, ¿cómo decir? Vía oral, ¿verdad? Ambulatorio. Al inicio, por un mes por lo menos que me tome sulfato ferroso, un comprimido cada 12 horas. ¿Por qué? Porque tiene 7.5 nomás de hemoglobina. A partir de un mes para arriba, que tome un comprimido por día, completando total
3 meses. Tratamiento para sulfato ferroso es 3 meses. Si yo le doy un mes nomás de sulfato ferroso, mi hemoglobina no va a aumentar, ¿sí? Y control hemograma en 3 meses recién. Yo le pido en un mes, en 2 meses, puede que yo no vea resultado. Entonces, una vez que terminó ese tratamiento de 3 meses, allí recién yo le voy a pedir un nuevo hemograma y controlar para ver si nuestro paciente está o no anémico. Simplemente hemograma. Yo le pido hemograma, yo observo glóbulos rojos, ¿sí? Observo hematocrito, hemoglobina y observo las fórmulas BCM, HCM, CHCM. De acuerdo a eso, yo clasifico si es microcítica, hipocrómica, si es macrocítica, si es normocítica, ¿sí? Hipocromía con respecto a la coloración, ¿sí? Y BCM es con respecto, HCM sería color, y BCM es con respecto al volumen, al tamaño del glóbulo rojo, ¿sí? ¿Alguna duda o preguntas, chicos, que tengan? ¿Se entendió? Ahora leo tu mensaje, Adri. ¿Y los demás? ¿Entendieron? Profe, Sim, eu queria entender melhor como que o excesso causa. Ele causa, de B12 ele causa desmineralização. No O entendí bien excesso. nomás lo que me dijiste. ¿Qué pasó? Peraí, deixa eu formular melhor. Eu queria saber sobre o excesso, por exemplo, de B12. Ele causa desmineralização? Sí, desmielinización va a haber de las fibras nerviosas, también puede haber homocisteína, sí, tanto por déficit como por un exceso en este caso, ¿entienden? Por eso yo no soy partidaria, como les digo, de dar por dar nomás suplementos vitamínicos, tanto en niños como en adultos, porque ustedes van a ver, yo actualmente no hago más consultorio, desde que pisé acá no hago más consultorio, ¿verdad? Pero en la residencia nosotros también rotábamos por consultorio. Y cada cosa que de repente caía, ¿verdad? A veces cosas que te descolocaba por completo, pues no sabías qué es lo que le ibas a hacer al paciente porque se iba nomás, ¿verdad? Son pacientes que de repente exigen o insisten, ¿verdad?, en que le des algún tipo de vitamina. Vos le preguntas por qué. En los niños que acuden y te piden, yo quiero una vitamina para él o para ella, ¿y por qué, mamá? Porque no quiere comer, te dice. Esa es la mayoría de lo que te dice. ¿Y ya tomó antiparasitario alguna vez? Y la verdad que no. O si no te dice, sí, tomó hace 3 años, hace 4 años, nunca tomó, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, desparasitale a ese niño. Yo no le voy a dar por dar nomás, yo le doy su antiparasitario, que me complete el tratamiento, ¿verdad? Y después recién le vuelvo a evaluar si es que amerita, le pido un hemograma, ir controlando. Y le explico a la mamá en este caso, mira, tu hijo no necesita, no está anémico, que se alimente saludablemente, que consuma frutas, verduras y vamos observando, ¿verdad? Pero ustedes van a ver que, por eso le digo, tanto adultos como madres de los niños acuden a consultorio a exigir, porque realmente eso es lo que hacen. Yo vengo para que me des vitamina. Todo el mundo hace eso. Y vos le ves así súper, no sé, nutrido, por decirlo así, ¿verdad? No es un paciente caquético, desnutrido, nada de eso para que te exijan o de repente te pidan, ¿verdad? Y se van ya y te dicen, hay acá en la farmacia porque yo ya pasé y pregunté y me dijo que hay. Yo vengo solo para retirar, eso es lo peor que te pueden hacer. Pero el exceso tiene sus consecuencias, tiene sus consecuencias. Muito obrigado, profe. De nada, Omar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, ahora son 5:31 recién. Pueden descansar mientras, sí, o no sé, de repente si quieren comer algo, levantarse. Yo voy a estar acá nomás, ¿sí? En 15 minutos voy a empezar a llamar la lista, ¿está bien? Vale, pues, muchas gracias. Nada.
Doctora, Sí, Michael. ¿cómo está el COVID acá en Paraguay? ¿Tiene muchos casos en regional? Sí. Que yo sepa, hay 17 casos internados. 17. De Sí. tal. Yo tengo amigos que se volvió la aula, ¿verdad? La clase en una otra facultad. El profesor contaminó 6 alumnos. Pero seguramente son cursos superiores o práctica, porque ninguna facultad puede dar clase presencial. No está Son prácticas. habilitado todavía por el ministerio. En práctica. Él estudió en UCP. Ah, práctica, sí. El profesor se contaminó. A él y más 5 amigos. Ujú. Pero es muy peligroso volver, ¿verdad, doctora? Yo estoy un poco tenso con esto. Hoy salió una nueva restricción acá para Paraguay. Hasta las 22 horas nomás venta de bebida alcohólica, a partir de ese horario hasta las 5 de la mañana no. Y si no me equivoco, después de la medianoche hasta las 5 de la mañana nuevamente toque de queda. ¿Verdad? Nadie por la calle circulando. Eso es, a partir de hoy rige nuevamente, ¿verdad? Porque hoy dio conferencia el ministro de Salud y fue lo que llegaron. Eso es lo que hace rato me estuvieron comentando. Yo en realidad no he visto, pero mi hermano estaba leyendo y él comentó que es así nuevamente. Punta Porque Porã no, também tinha que fazer isso. a nivel paraguayo les hablo, estaba bajando ya, mantenían 500 creo que, de COVID por día, ¿verdad? Actualmente es 1000 y algo ya otra vez. ¿Y cómo nosotros vamos a volver así, doctora? ¿No te preocupas? Sabrá, Michael. Dios sabrá, yo no, expectativas para mí realmente, no sé, no quiero mentirle, tampoco quiero ilusionarme por decirlo así. Ojalá sea pronto, pero como yo siempre dije, mientras no haya vacuna, no va a mejorar, porque Claro. esto de que vuelva a ver, va a haber nomás luego otra vez. La vacuna. Esperamos un año y ahora vamos a volver por casa de 2 meses para todos nosotros contaminar, ¿verdad? ¿Por qué no se Difícil está espera la la vacuna? situación, no es Nosotros fácil. estamos haciendo medicina, ¿verdad, doctora? Yo no pienso así, ¿cómo la facultad va a volver? Si todos nosotros estudiamos medicina, nosotros tenemos que ser el primer lugar, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo va a volver? En Difícil está todas la las situación, se muy dice, difícil realmente. toda la facultad de medicina están queriendo volver a la clase. Va a traer doença para nosotros, ¿verdad? Pero eso no es cierto, ¿verdad? Claro, así mismo es. Pero vos te preocupa, doctora, con eso. Claro que sí. Re me preocupa luego todo otra vez, ¿verdad? Porque, no sé, yo ya estaba así descansada, por decirlo, en el sentido de que nadie en mi casa, entre comillas, tuvimos, ¿verdad? A no ser que éramos asintomáticos y con la serología que aparezca IgG en este caso positivo, pero ahora de nuevo la preocupación, yo mi temor es mi papá, ¿verdad? Porque él es diabético, hipertenso y yo creo que él justamente le va a echar, pero feo, ¿verdad? Si es que a mí es lo malo lo que me preocupa, realmente, ¿verdad? Mi mamá también, pero ella pues es más cuidada que digamos, pero mi papá es muy difícil. ¿Y saben lo que es tipo pasar esa primera fase que digamos, bueno, cuando todo fue el boom, ¿verdad? En el momento aparentemente no tuvo y nuevamente ahora otra vez, ¿verdad? Y teniendo muchos casos, nosotros tenemos muchos casos acá en Amambay. En Sí, Pedro acá Pablo menos. está llena la UTI. Sí, en Ponta Porã yo sé que justamente está colapsado, había dicho la pasada el prefeito. Y bueno, muchas gracias, doctora. De nada. Ô, prof, mas a senhora não escutou nenhuma conversa sobre, tipo, continuar com as aulas presenciais e, às vezes, só fazer as provas presenciais e as práticas em grupos de Justamente 10? hoy lo que estuve escuchando fue, pero eso fue en la tele, justamente hace rato estaba mirando en el noticiero de la mañanita, y el ministro de Educación, pero yo no sé a partir de cuándo eso era, yo escuché nomás que estaba comentando una de las periodistas, dijo con respecto a volver a las clases presenciales de forma intercalada. Eso sí dijo. Pero no comentó a partir de cuándo ni cómo exactamente sería. Lo que comentó fue, por decirlo,
3 veces a la semana presencial, ¿entienden? Uhum. Eso fue lo que sí llegué a escuchar. Y seguramente que va a ser entre febrero ese, ¿verdad? Porque es difícil mantener completamente, seguir de forma virtualidad después de cuántos meses ya. Y eso es lo que se está viendo, realmente se está estudiando ese caso, ¿verdad? Y yo creo que eso va a ser en general para todo, tanto en las escuelas, los colegios y las universidades, ¿verdad? Y vamos a ver. Eso es lo que sí. Doutora, mas el 3 días de la semana, como el 5 días, da la misma, ¿verdad? Porque se va a contaminar el mesmo jeito, ¿verdad? Isso que eu ia falar, ao meu ver, e 3 vezes na Não. semana e todo dia dá no mesmo, porque o vírus No não vai mesmo, escolher o dia porque que vai se va estar a lá. contaminar, ¿verdad? Porque nosotros se vamos a apartar, pero tiene una hora que todos nosotros vamos a se quedar juntos, ¿verdad? Y ahí así se va diseminando. Pero yo les digo, gente, que increíble cómo no se respetan, porque ayer fue jueves, cuando yo estaba saliendo a las 4 de la tarde acá en la facultad, yo no sé qué años son los que vienen a dar clase presencial acá, porque los otros grupos están allá en el campus nuevo, ¿verdad? Y cuando salí allá en el patio, así grupos, hablando. Y yo le miré hacia el guardia y al guardia de seguridad que está enfrente y me di cuenta, ¿verdad? Así, no hay ese distanciamiento, por lo menos 1 metro entre uno y otro, ¿entienden? Es así grupo corriente normal, acá un grupo, acá otro grupo, ¿verdad? Uno al lado de otro, uno frente a otro, ¿verdad? Y bien, como te dicen, si hay un asintomático entre ellos, a todos sus compañeros se le pasa. ¿Por qué? Porque están hablando de esa forma, por más que de repente haya tapaboca. Pero el simple hecho de tocar, qué sé yo, contacto, ¿verdad? Cosas así, si uno va a tener, va a agarrar nomás también. Entonces, pues a eso voy. Así yo cuando salí ahí en el patio afuera y miré así, hija de mí, dije, es difícil, realmente el control es muy difícil. Então, e 3 vezes na semana e todo dia dá no mesmo, né, prof? Porque o vírus não escolhe o dia que vai estar. Se Claro, todo dia, 3 exactamente. vezes... Supuestamente serían grupos intercalados, clases intercaladas. Por decirlo, por ejemplo, y bueno, eso es lo que yo escuché en la tele, ¿verdad? Que el ministro de Educación estaba viendo eso. Digamos, hoy es, bueno, un ejemplo, hoy es lunes, hoy va a dar el A presencial, mañana el B, ¿verdad? Pasado mañana el C, y el A nuevamente y cosas así, ¿verdad? Supuestamente, pero no sé, yo no sé realmente cómo va a funcionar ni cómo vamos a seguir. Lo único que les puedo decir es que la situación como tal es muy difícil, ¿verdad? Sé que ya se aprobó una vacuna, ¿verdad? En Reino Unido, Inglaterra. Creo que ustedes, en Brasil, para mí que ya vino en esa vacuna, no sé cuántos millones, o sea, que cuántas dosis. No sé si ustedes escucharon. Sí, se quedó el preparo, no todavía la vacuna, ¿verdad? No, ya se aprobó ya, la vacuna de Inglaterra ya se aprobó ya. Sí, sí, doctora, pero acá en Brasil se llegaste el preparo para hacer la vacuna. No todavía no se le llegó a la dosis pronta, ¿verdad? Ah, eso no sabría decir, porque yo escuché que vino muchísimas dosis. No sé cuántas dosis vino para Brasil, pero hablaron de vacuna ya como tal. Ahora bien, si ya es directo como para aplicación o nuevamente algún estudio o algún proceso, ¿cómo le decís? Procedimiento para procesar o algo, no sé. Pero yo escuché que Brasil sí ya trajo la vacuna. ¿No? Pero no sé. Y que supuestamente Paraguay se declaró que no tiene condiciones para comprar. Nosotros somos desastre. Bueno, no nosotros, eran nuestras cabezas principales allá arriba en realidad. Un quilombo es porque hay problemas por todos lados, falta de insumos, falta de recursos humanos. Ahora, por ejemplo, el mes de noviembre nosotros cobramos siempre fin de mes. Primera vez que mi sueldo se atrasó, pero en 2 días posterior a lo que tendríamos que cobrar yo cobré. Hoy ya es el 4 de diciembre, nosotros solemos cobrar entre 25 a 28 de cada mes, una de esas fechas más o menos. Los compañeros cobraron, si no me equivoco, se empezó a pagar el 24, yo cobré el viernes, hoy hace 8 días, no recuerdo qué fecha fue, creo que fue 26, 27. Y hasta hoy en día, que ya 4 de diciembre, ya hace, como les dije, 8 días, hay muchísimos colegas que todavía no cobraron. ¿Verdad? Llaman a reclamar en giraduría, que es el que tiene que dar una respuesta a recursos humanos, ¿verdad? Del ministerio, y que alegan, no hay plata. Imagínense un poco, ¿verdad? Y ese es un presupuesto de los médicos que se hacen anual, quiere decir que la plata de los médicos, ¿verdad? Se está tocando, porque no puede ser que no haya plata para pagamento de funcionarios de blanco, ¿me entienden? Entonces es difícil, yo no sé, como les dije, las situaciones, así que seguirá pasando con respecto a eso.
Solo Dios, ¿verdad? Dios va a salvar todos. Porque Mientras tanto, es rezar y por sobre todo protegernos, ¿verdad? Que Dios nos proteja y cuidarnos. Eso es, no hay otra cosa que hacer lastimosamente, ¿verdad? Justamente cuidar lo nuestro, ¿verdad? Nosotros y gente que está a nuestro alrededor también, ¿verdad? Voy a llamar un rato la lista, chicos. Sí, Adriana, leí tu mensaje, no te preocupes. ¿Quién me dice con respecto al horario de Campo Grande? Es el mismo de Punta Pona. Sim, profe. Y esa comparación con Brasilia, ¿cómo es? Lá é 1 hora a mais que aqui. Brasília é 1 hora a mais que Mato Grosso do Sul. É. Bueno, para nosotros acá en Pedro Juan, por ejemplo, ahora es las 5:45. Quiere decir que Brasilia está al mismo horario que el nuestro. Sim, isso. Ok, gracias. Ahora entendí. Voy a llamar otra la lista. Ana Paula Abreu, Presente. María Pavili, Presente. Flavia Alves, presente. Gustavo Bailona, Presente. Julia Barbosa, Presente, prof. sí. Laura Luisa, ella ya no está, ¿verdad? Adriana Eloína, Presente, prof. Karen Setara, Karen no está hoy. Claudia de Almeida, Presente, prof. Bruna de Lima, Bruna, ¿no está? Rafaela de Matos, Presente. Arthur de Miranda, Presente. Diandra Gabriela, Presente, prof. Cintia dos Santos, Presente, prof. Omar Víctor, Presente, prof. Kenia Cristina, Presente. Gabriel Farías, Acá, professor. Adete María, Aqui, prof. sí, John Lucas, Gustavo López, Presente. Michael Márquez, presente. Julia Márquez, Julia, ¿no está? Joana Lidia, Presente, prof. Natalia Ramos, Tá, prof. sí, María Julia Rocha, Presente. Gabriela Roda, Presente, doutora. Ana Carolina Rodríguez, Presente, doutora. Murilo Silva, Presente, doutora. Vanessa Siriani, Acá, Vanessa, prof. sí, Rafaela Jordana, Presente. Mateus Souza, Acá, prof, presente. Fabiola Webel, Fabiola, ¿no está? Alô? Prof, eu acho que ela e a irmã dela tiveram problema com a internet. ¿Estaban conectadas? Oi, boa tarde. Acho que sim, não tenho certeza. Ou a internet delas caíram antes. Não... Que é o Matheus, filho dela. Bueno, gracias. Natalia Cristina, Tá bom, obrigado. Natalia, ¿no está? Fabio, Victorelli y Luca no están más. María Yasmín, Presente, prof. Gabriela Simiani. Gabriela Simiani, ella no está más también. Não, prof. Gabi trancou. Dale, gracias, porque esta fue una nueva planilla, entonces no recuerdo todo lo que ya no estamos. Y bueno, chicos, gracias a todos, buen resto de jornada, buen fin de semana, cuídense. Nos vemos lunes, si Dios permite. Graças, prof. De nada, hasta luego, nos vemos, chicos. Adiós. Hasta luego.
É cachaça, não. Vou. Cadê ele? Ah. Vai. Para de encher os meus culhões. Obrigado. Agora você espera eu voltar. Ana Gina! Fui eu que abri o portão.